Muy buenas, mi nombre es Sebastián Aurreste, kinesiólogo de atención primaria en salud, que cuenta con un diplomado en rehabilitación kinesiológica de personas con dolor persistente de la Pontificia Universidad Católica, y hoy en el curso Atención Kinésica de pacientes con dolor musculoesquelético persistente, basada en el modelo biopsicosocial, vamos a hablar sobre un enfoque bastante novedoso, ¿ya? Llamado entrevista motivacional. Esto para personas con dolor musculoesquelético persistente. Así que, sin más preámbulos, empecemos. El objetivo general de esta presentación es comprender lo que es la entrevista motivacional como un enfoque comunicacional centrado en la persona, orientado a facilitar ciertos cambios conductuales significativos, positivos, obviamente, para ella. Los objetivos específicos va a ser describir los conceptos fundamentales y la relevancia clínica de la entrevista motivacional, el contexto, además de identificar los principios teóricos, las etapas de cambio, por ejemplo, de Prochaska y Clemente, las habilidades comunicacionales, procesos, fases de la entrevista motivacional. También vamos a examinar la evidencia científica que respalda el uso de la entrevista motivacional. ¿Respaldará la evidencia la entrevista motivacional? Pronto lo veremos. Y finalmente, el último objetivo específico va a ser conocer y comprender lo que es la estructura de una sesión tipo de entrevista motivacional en el contexto del dolor musculoesquelético persistente. Acá tenemos el mapa de ruta, donde comenzaremos con el concepto y la relevancia. Luego, componentes, posteriormente evidencia, estructura y conclusiones y algunas recomendaciones. El primero es conceptos y relevancias. Nos tenemos que ir hacia el contexto del dolor musculoesquelético persistente. Acá no quiero ahondar mucho porque se hablará en otras clases también de este mismo curso, pero sí, obviamente, entender que el dolor musculoesquelético persistente es una de las principales causas de discapacidad, ya de limitaciones en actividad, restricción en la participación y de consulta, ¿ya? Cabe destacar que después de un tiempo ya este dolor musculoesquelético persistente no se explica únicamente por un daño que sea propio de los tejidos, sino que es ya una interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales y un sinfín de factores que afectan y que modulan el dolor. Acá la kinesiología cumple un rol clave en la rehabilitación funcional, ya la promoción de este movimiento y el cambio de conductas de salud, que últimamente se ha hablado mucho de eso, de adoptar y mantener estilos de vida saludables y cómo ayuda a personas con dolor persistente. Abordar el dolor musculoesquelético persistente requiere intervenciones centradas en la persona, ¿ya? Todos sabemos que el ejercicio, que el tratamiento físico ayuda, pero también tenemos que integrar otras estrategias que sean comunicacionales, por ejemplo, la entrevista motivacional. ¿Por qué la comunicación y la motivación son claves en el dolor persistente? En el dolor persistente, ¿ya? Suele asociarse a un cierto miedo al movimiento, ya en algunas personas se habla también de una cierta kinesiofobia, y una evitación. Las personas no quieren moverse porque saben que le va a doler. Esta mezcla de factores afecta lo que es directamente lo que es la adherencia terapéutica. Además, comentarles que la comunicación del profesional con el usuario es muy clave. Este puede facilitar o bloquear cierta la motivación o esta disciplina en el cambio que tengamos con los pacientes. Hay algunas palabras ya que se definen como palabras nocebos o placebos que podrían, en este caso, mejorar o perjudicar, en este caso, la condición del mismo paciente. Y en el contexto ya tenemos que enfoques impositivos generan cierta resistencia.
¿ya? Antiguamente y hoy día igual se da de que uno va al médico, va al kinesiólogo y le dice, haz ejercicio, baja de peso, deja de fumar. Entonces esto genera un cierto miedo en las personas y en algunas personas sí la ayuda, pero en la mayoría de las personas no, ya porque esto no es sostenible en el tiempo. Mientras que ahora se ha dado ciertos enfoques más colaborativos, más empáticos, más centrados en la persona, con mayor escucha activa, que favorece el compromiso y mejora, como dije recién, la adherencia. Es súper clave fortalecer lo que es la motivación intrínseca, ¿ya? Para que así surja un cambio más que imponerlo sí o sí desde el exterior, ¿ya? Sobre todo en este contexto donde el sistema nervioso está sensibilizado, el movimiento se asocia a una cierta amenaza, ¿ya? Aquí la motivación externa no funciona tanto, ¿ya? Y acá el cambio ocurre cuando el paciente se escucha a sí mismo diciendo que sí, que puede cambiar. Como evidencia, un poco tenemos que la entrevista motivacional aumenta la adherencia ya a corto plazo. Entonces, ya sabemos que hay un cierto respaldo y obviamente la evidencia a mayor grado lo vamos a ver más adelante. Pero definamos pues qué es la entrevista motivacional. Miller y Rolnick, alrededor de la década de 1980, empezaron a acuñar estos términos, bien, donde se empezó en el campo de las adicciones y a lo largo de los años esto se ha ido expandiendo, bien. Lo definen como un abordaje comunicacional centrado en la persona que facilita la exploración de estas ambivalencias internas y potencia lo que es la motivación intrínseca para un cambio conductual positivo. El cambio nace desde la persona, ya no desde la indicación del profesional. Ya, como les comenté recién, no haz ejercicio, que le diga el kinesiólogo. No es una anamnesis ni educación tradicional, ¿ya? Porque hemos visto también con los artículos, con los papers, que la educación por sí sola no es suficiente, ya no es suficiente para generar este cambio de comportamiento y superar esta brecha entre la intención misma de mejorar y el comportamiento que tenga. ¿Ya? Va más allá de informar, como les dije, busca empoderar, acompañar decisiones y facilitar el cambio. Hemos visto también que la entrevista motivacional ya se ha trabajado en diferentes afecciones musculoesqueléticas, como dolor lumbar, osteoporosis, etcétera, ¿ya? Y ha visto una eficacia por aumentar o mejorar lo que es la actividad física. Y así otras conductas saludables, como es la pérdida de peso, trastornos alimentarios y abandono del hábito de fumar. Bien, listo el primer contenido. Ahora vamos al segundo, que son los componentes, ¿ya? ¿De qué se compone la entrevista motivacional? Hay que abordarse en relación al modelo transteórico del cambio. Esto lo comenta Prochaska y Clemente ya hace hartos años, donde se define como un modelo teórico que explica el cambio de conducta. Este mismo como un proceso gradual en el que las personas avanzan por distintas etapas y no como un evento inmediato o lineal, ya que no necesariamente pasa del uno al otro en una cierta cantidad de días, por ejemplo. ¿Ya? Estas tienen 5 etapas, ya donde la primera es la precontemplación, que se define cuando una persona no tiene una necesidad, ya no tiene ninguna idea respecto a esta necesidad o posibilidad de realizar un cambio. En general es por falta de información sobre las alternativas a su situación actual. Entonces, obviamente la persona no piensa en cambiar porque no lo ve como un problema. Un ejemplo a la derecha sería, el dolor siempre va a estar ahí, no tiene sentido intentar algo diferente. O las personas que te dicen, no, pues que yo voy a tener artrosis siempre, entonces voy a tener dolor siempre. ¿Ya? Acá vemos que es súper clave e importante lo que es la educación. ¿Ya? Dos, contemplación. Acá la persona tiene la intención de hacer un cambio, lo ve como un problema, pero no sabe cómo.
probablemente necesita una asistencia de algún profesional o de algún cercano. Entonces piensa en cambiar, pero tiene ciertas dudas, ¿ya? Un ejemplo sería, mi vecina dijo que el ejercicio le ayuda con su dolor, pero no sé si pueda yo hacerlo, ¿ya? De ahí es clave esta asesoría. 3. Preparación. En la preparación ya la persona está realizando un plan para su cambio de hábitos. Acá ya empieza a tomar estas decisiones de, ya, voy a buscar un horario que funcione para hacer los ejercicios que me recomiendan. Ya la persona se define, ya está decidida en este caso de realizarlo. 4 es la acción. La acción es más que nada es que está implementando lo que ella preparó, ya el plan que había presupuestado. Entonces está haciendo los cambios. Y un ejemplo sería, ya comencé a caminar después de las comidas y siento que me ayuda un poco. Y por último está la fase de mantenimiento. Acá la persona lleva un tiempo manteniendo el cambio conductual y si lo hace un hábito por mucho tiempo, esto se consolida, ¿ya? Y realizarlo sería prácticamente automático, ¿ya? Entonces, la persona ya es constante. Aquí un ejemplo sería, aunque hay días difíciles, trato de mantener mis rutinas porque sé que me benefician y me ayudan a la larga. Acá también, como vemos en esta imagen acá a la izquierda, tenemos las caídas. Ya en todo este proceso pueden haber recaídas que llevan a las personas a una fase de precontemplación, por ejemplo, o contemplación, o preparación. Y bueno, es parte de sí del camino y de la vida al generar un cambio de hábitos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ya? Hay que entender obviamente que a no todos les sirve una entrevista motivacional, por ejemplo. ¿Por qué? En una persona que está en una etapa precontemplativa, ¿ya? Que no lo identifica algo como un problema. ¿Servirá hacer eso? No, ¿ya? En este caso tienen ciertos objetivos, por ejemplo, en la precontemplación, el objetivo principal es que reconozca el problema, ¿ya? Y comience a considerar la posibilidad de cambiar. En la etapa 2, en la contemplación, su objetivo es motivar la preparación para la acción. En la etapa 3 de la preparación es apoyar la planificación e inicio de la acción. El lugar, la fecha, farmacológico, etc. ¿Ya? 4. En la acción es fomentar el mantenimiento del cambio. Y quinto, el objetivo del mantenimiento es ayudar a evitar las recaídas, ¿ya? A prevenir estas, a mantener quizá algún contacto de apoyo, ¿ya? Y repasar constantemente las metas a largo plazo. Bien, principios bases de la entrevista motivacional. Son 4 y el primero es expresar empatía, ¿ya? Es súper importante cómo te paras frente al paciente, ¿ya? La empatía se define como esta capacidad de percibir emociones y sentimientos de los demás y reconocerlos como válidos, ¿ya? E importantes. Se debe mostrar interés por el relato de la persona y acá clave es la escucha activa, ¿ya? Además de que se identifican en el relato ciertos elementos ambivalentes, ¿ya? Es súper importante no juzgar, ¿ya? No debemos juzgar en estos casos. Bien. 2, desarrollar lo que es la discrepancia, ¿ya? Esto permite que la persona pueda ir solucionando aspectos que poco a poco contribuyen a la mejora de su condición. Se debe respetar lo que son las preferencias y creencias, donde a mayor desarrollo de la discrepancia, mayor debe ser la escucha activa y empatía. ¿Ya? Como les dije, es importante no ser confrontacional, ¿ya? Ni tampoco imponer. No quiero que piense la persona que, ya, yo sé, entonces eh, yo mando, entonces lo que diga yo vale. No, no es así. Bien. 3, acompañar lo que es la resistencia. Apunta a evitar entrar en conversaciones no constructivas. Uno, como les dije, no quiere argumentar nuestra posición, sino
que se consideren nuevas perspectivas, nuevos panoramas, y es la persona, el usuario, es quien debe encontrar las respuestas. Un ejemplo sería, ¿qué cosa estás dispuesta tú a hacer para mejorar tu dolor? Cuatro y último principio es fomentar lo que es la autoeficacia. ¿Ya? La autoeficacia se define como en la creencia del usuario en lograr algo. ¿Ya? Ayuda al paciente a identificar y construir sobre sus éxitos anteriores. Ya pensar en quizás cambios de hábitos que tuvo antes y que hoy día podría hacerlo. Esto va a significar que el paciente crea en él ya para mejorar su condición. Un ejemplo sería lo más importante del ejercicio de fuerza, en este caso, que elijamos es que te guste a ti y que te motive a ti. Por otro lado, tenemos las habilidades de la entrevista motivacional. Estas se definen por sus siglas en inglés, OARS, ¿ya? Que O es Open Questions, que, o preguntas abiertas que ayudan a la persona a autoobservarse, ¿ya? A pensar y a reflexionar también sobre sí mismo y su condición. Y un ejemplo sería, ¿qué te gustaría que fuese distinto de tu situación actual? Acá es una reflexión bastante importante. Dos, escucha reflexiva. Son afirmaciones que buscan deducir qué es lo que la persona realmente quiere decir, ¿ya? Que son un poquito más como de reflejo más. Y un ejemplo sería, siento que últimamente el dolor te está aumentando y esto te genera una frustración, ¿ya? Aquí se da mucho lo que es la empatía. Tres, resúmenes. Es importante resumir, haciendo énfasis en momentos claves y sentimientos. Esto busca confirmar información dicha por el paciente. Asimismo, también se demuestra la atención por la persona. Y un ejemplo sería, entonces, el dolor te ha limitado en tu trabajo, quizá en tu vida, esto te va frustrando y te gustaría volver a moverte con más confianza. Cuatro, entrega de información. Esto transmite respeto por los pacientes, ¿ya? Esta entrega de información o el pedir permiso le da una responsabilidad en su tratamiento. Además, aumenta su disposición a discutir cambios de comportamiento. Y un ejemplo sería, ¿te parece si te explico cómo el ejercicio puede ayudarte con el dolor? ¿Ya? Entonces ahí la persona decide si decir que sí o que no. ¿Ya? Obviamente la mayoría de las veces las pacientes dicen que sí. Fases, ¿ya? Acá también hay cuatro fases que lo vamos a ver en una etapa más de estructura al final de la presentación, ¿ya? Donde la primera es la vinculación, ya tenemos que vincularnos con la persona, es un report. Esto es la base de la relación entre el entrevistador y el usuario, donde incluye el respeto mutuo y lo que es la confianza, ¿ya? Acá, principalmente en personas con dolor persistente, tenemos que validar esta historia. Dos, focalización, ¿ya? Se refiere a identificar de manera, en este caso, conjunta las metas y las prioridades, ya que le dan esta dirección al diálogo. Ya no podemos estar una hora y media hablando sobre muchas cosas. Ya tenemos que guiar, en este caso, o centrar, hacer el camino para lo que nosotros también pensamos que es clave para la persona. Importante acá enfocarnos, ya o focalizarnos en lo que es la funcionalidad, ya, y no vamos a llegar al cero del dolor. Acá no podemos garantizar a ningún paciente de que tenemos que, o que su dolor sí o sí va a llegar a cero, ¿ya? Tres, evocar, ya la evocación. A través de la evocación se facilita que la persona aumente su discurso de cambio, encontrando las propias motivaciones y argumentos, ya sus propias razones, ya por qué yo quiero moverme o cambiar de, quiero dejar el cigarro, por ejemplo. Cuatro, planificación, en la que buscan organizar la forma de llevar a cabo un cambio específico, definiendo metas medibles, alcanzables, etc. Planes graduados y realistas, que lo vamos a ver también más adelante a través de la metodología SMART. Bien, vamos ya en la mitad de la presentación y el tercer fase es la evidencia. ¿Qué nos dirá la evidencia?
Este es un metaanálisis de este año, del año pasado, del 2025, donde hablan sobre el efecto de la entrevista motivacional y el ejercicio en personas con dolor lumbar persistente o crónico. ¿Ya? El objetivo fue evaluar si la entrevista motivacional combinada con ejercicio mejora el dolor, funcionalidad y discapacidad en adultos con dolor lumbar persistente. Acá entonces definieron dos grupos, ya el grupo control que hacía ejercicio y el grupo experimental que hacía ejercicio más entrevista motivacional. Y el método fue una revisión sistemática y metaanálisis de 3 ensayos clínicos aleatorizados, donde la búsqueda fue hasta abril del 2024 y los sujetos fueron adultos, obviamente mayores de 18 años, con dolor lumbar persistente. Bien, entonces, ¿qué se vio? Ya no hay tan buenas noticias. En comparación con el grupo control, la entrevista motivacional combinada con ejercicios mostró una reducción, pero esta es no significativa en la intensidad del dolor entre individuos con dolor lumbar crónico. Acá vemos que en este diagrama de bosque, este promedio, ya este diamante que está abajo, este promedio de estas figuras verdes que están arriba, el diamante pasa por el cero, por ende no es significativa, a pesar de que hay una tendencia positiva. Y asimismo, el efecto de la intervención en comparación con el grupo control mostró una evidencia muy baja de una reducción, que tampoco es significativa en el nivel de discapacidad. ¿Ya? Igual, de todas maneras, también pasa por el cero acá. ¿Ya? Es demotivante, sí. Pero los autores hablan de que a pesar de que los resultados no muestran una mejoría significativa en este dolor y nivel de discapacidad, no hubo algo estadísticamente significativo, es importante interpretar la solidez de los hallazgos dentro del contexto de las limitaciones del metaanálisis, ¿ya? La principal limitación de esta revisión fue que el pequeño número de estudios, ¿ya? Habían solo 3. Y por ende hay una falta de potencia estadística. Por lo tanto, obviamente se necesitan más estudios que investiguen el efecto de la entrevista motivacional y el ejercicio sobre personas con dolor lumbar persistente para una estimación concluyente de estos efectos. ¿Bien? Pero ya vemos una tendencia positiva. Segundo paper ya habla sobre las entrevistas motivacionales realizadas por kinesiólogos y el cambio de comportamiento relacionado con la salud. Una revisión sistemática y metaanálisis este mismo año también. Y bastante parecido, habla de que los fisioterapeutas o kinesiólogos pueden realizar entrevistas motivacional de manera competente y suficiente, según lo previsto, con eficacia, con una formación y un apoyo relativamente moderado. Acá vemos también que en la tablita que en la entrevista motivacional produjo un pequeño aumento en la actividad física en comparación con la intervención mínima. ¿Ya? Entonces es mejor que lo haga un fisioterapeuta, pero no estadísticamente también, porque igual pasa por el cero. Tercer paper, ¿ya? ChatGPT. ¿Ya? Pacientes virtuales, conversaciones reales, modo de voz avanzado de ChatGPT para el entrenamiento en comunicación del dolor. Este paper también es recién salido del horno, ¿ya? Que hablaba principalmente de que hay muchos profesionales de salud, ¿ya? No necesariamente kinesiólogos, pero sí de hartas áreas, ¿ya? Incluyendo ellos, pero que no se sienten preparados para comunicarse, para hablar con el paciente. Quizás qué palabras ocupar en cierto contexto. Y de aquí es muy importante la práctica constante, ¿ya? Y el juego de roles tradicional, ¿ya? Que se ocupan ciertos pacientes, ciertos estudiantes, el docente también, genera altos costos, ¿ya? Hay limitaciones con el tiempo, necesitamos un espacio, además necesitamos que el docente nos haga una retroalimentación de esto, ¿ya? Y de acá surge una alternativa, que es el modelo de voz avanzado de ChatGPT, ¿ya? Que esto permite simular pacientes en tiempo real para entrenar habilidades comunicacionales basadas en evidencia, como lo que es la entrevista motivacional, a través de un prompt.
Resultados preliminares muestran una buena aceptación estudiantil y aumento de la confianza comunicacional. Cabe destacar que esta herramienta es escalable, ya sabemos que ChatGPT es algo nuevo, entre comillas, y es útil para prácticas fuera del aula. Y como todas las cosas también se requiere mayor investigación para validar, en este caso, su eficacia. Y por último, de evidencia, ya esta es una entrevista motivacional y una revisión sistemática más clásica, ya del 2015, 2005, donde fueron 19 ensayos clínicos aleatorizados, 19 ECAs, ya, que hablaban de que estaban a favor de la entrevista motivacional, aunque no hay todavía un cierto estándar de cómo realizarlo, y habían ciertos puntos que hablaban sobre el efecto de la motivación es mayor a corto plazo, pero se reduce con el tiempo. La aplicación del dolor es relativamente nueva, ¿ya? Ningún estudio demostró que tuviera algún evento adverso, ¿ya? Independiente del profesional, tiene una alta efectividad, ya independiente si es médico o si te lo dice un kinesiólogo, o etcétera, ya entre el 75 y 80%. La entrevista puede ser efectiva en encuentros breves, de tan solo 15 minutos, ¿ya? Y que más de un encuentro aumenta la probabilidad de efecto, ¿ya? Entonces no necesariamente tenemos que estar una hora con la persona, ¿ya? Puede ser igual de efectiva en breves tiempos. Incluso algunos hablaban de 5 minutos. Listo. Cuarta fase, que es la estructura. ¿Cómo estructurar una sesión de entrevista motivacional? ¿Ya? La entrevista motivacional, como se ha visto, es un proceso, no es una técnica aislada y se organiza en 4 momentos. Acá vamos a dar un ejemplo de una paciente de 50 años, una paciente con dolor lumbar persistente que no adhiere al ejercicio domiciliario. ¿Bien? Entonces, la primera fase, uno, la vinculación. Tenemos que establecer el report, ya esta vinculación, donde podemos comentarle, hola, señora María, ya, ¿cómo te sientes? ¿Puedes contarme brevemente sobre ti y qué te trae aquí hoy día? Dos, realizar o poner en práctica lo que es la empatía y la escucha activa. Ya tenemos 2 orejas y una boca, ya tenemos que escuchar cada vez más. Un ejemplo sería, quiero asegurarme de que te sientas cómodo, ya durante esta charla o esta conversación. ¿Hay algo específico que te preocupe o que quieras discutir primero? ¿Ya? Acá se genera la primera fase que es la vinculación. ¿Ya? De aquí importante a que lo que el paciente dice a favor del cambio se va a reforzar, pero lo que dice a favor de no cambiar se va a validar y no se va a discutir. Un ejemplo sería también con todo este dolor que has tenido, es comprensible que moverte te genere cierto miedo. Fase 2, ¿ya? El enfoque. Hay que explorar la motivación inicial, ¿ya? Un ejemplo sería, ¿qué te motivó a considerar un cambio de hábitos o tu salud física? En una escala del 1 al 10, ¿cuán importante para ti es hacer el cambio y por qué? Acá la mayoría, obviamente los pacientes van a decir un 10. Del 1 al 10 también, ¿qué tan capaz te sientes tú de realizar ejercicio, siendo 1 la mínima confianza y 10 la máxima? Además, el segundo es la identificación de objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos principales respecto a la salud? ¿Te quieres sentir mejor? ¿Qué beneficios esperas tú obtener? ¿Ya? Acá vemos en este caso la expresión de María un poco más de concentración, de enfoque. 3, la evocación. Ya acá tenemos que generar este desarrollo de la discrepancia, ya estas ambivalencias también. Veo que tienen la intención de mejorar, por ejemplo, quizás la fuerza, si la señora María quiere estar mejor físicamente. ¿Qué obstáculos crees que pueden dificultar este proceso? Y de aquí hay muchos. Ya puede ser que la señora María tiene poco tiempo en el trabajo, quizás cuida a otra persona mayor, a una persona con discapacidad, quizás es adicta al celular, etcétera. ¿Ya? 2, fomentar lo que es la autoeficacia. ¿Puedes recordar algún momento donde superaste un desafío similar?
Acá quizás los pacientes te pueden decir, sí, mira, sabes que yo dejé de fumar cuando tuve a mis dos hijas, pero después volví. ¿Ya? Entonces, mientras estuve embarazada, no fumé. Entonces, ahí uno genera esta motivación respecto a que, ah, mire, si usted pudo dejar quizá una vez el cigarro, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo? Imagínate si cambias hábitos. ¿Cómo crees que te vería en 3 meses? Es súper importante esto también. Es bueno visualizar a los pacientes, ¿ya? Y ponerlo ojalá también en los dos momentos, ¿ya? Imagínate cómo te verían 3 meses si cambias todo, haces ejercicio, cambias la alimentación, el tema de salud mental, etcétera, a lo otro de que cómo te verían 3 meses si es que no cambian nada, ¿ya? Quizás se te puede sumar otra enfermedad, qué sé yo. 3, evitar confrontaciones, ¿ya? Y promover lo que es la autonomía. Esto se ha comentado en hartas veces durante la presentación. Y un ejemplo sería, no estoy aquí para decirte qué hacer, sino para apoyarte en encontrar la mejor manera. ¿Qué crees que puede hacer diferente desde hoy día? Acá estamos promoviendo lo que es la autonomía, este deseo propio. 4 y último, planificación, la fase 4. Debemos crear un plan de acción. Un ejemplo sería, basado en lo que hemos hablado, ¿qué pasos crees que podrías tomar esta semana para acercarte a los objetivos? ¿Qué tipo de ejercicios te parecen a ti más manejables, agradables, te disminuyen el dolor, por ejemplo, para empezar desde hoy día mismo? 2, identificación de recursos y apoyos, ¿ya? ¿Qué recursos crees que necesitas para sentirte más seguro en este proceso? Quizás podemos otorgarle algún cierto calendario, algún cierto cuestionario, alguna escala también para que lo esté viendo constantemente. O en el mismo celular, quizás tener algún feedback con los contadores de pasos, ¿ya? Y 3, conclusión y compromiso. ¿Ya? Entonces, para resumir, hemos hablado sobre X cosa. ¿Y te parece bien si nos juntamos en quizás 2 meses más para comparar objetivos, cómo te sentiste, etcétera? Y esas son las fases, ¿ya? Pero ¿cómo se plantearían los objetivos? ¿Ya? Es súper importante. Acá el MISAL también da una orientación técnica sobre la metodología SMART, ¿ya? SMART significa, por sus siglas, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Entonces, estos dos ejemplos tienen cada uno los, las siglas, ¿ya? Están eh, realizados en la metodología SMART. Entonces, un ejemplo en el ejercicio sería, vamos a realizar una caminata rápida 3 veces a la semana, 30 minutos por día, cuando se devuelve el trabajo a tu casa, a partir del día lunes y por un periodo de 2 meses. Y esto ojalá la persona lo anote en un calendario, en alguna nota, en algún cuaderno, etcétera. Y un ejemplo del cigarro o del tabaco sería reducir progresivamente el consumo de cigarrillos, disminuyendo un cigarrillo por semana, fumando solo en horarios definidos a partir del lunes y por un periodo de 2 meses, con el objetivo ya de lograr la suspensión completa del consumo, ya que sabemos que no hay una dosis, en este caso, sana del cigarrillo. Y por último, las conclusiones y ciertas recomendaciones. En resumen, la entrevista motivacional no sustituye el tratamiento físico. Ya en ningún momento acá le digo, no, no hagan terapia de ejercicio, sino que hagan solo entrevista motivacional. Es un complemento, ¿ya? Entonces tenemos que y debemos ocuparlo en ciertas personas, ¿ya? Esto potencia lo que es la adherencia terapéutica. La entrevista motivacional es efectiva para el cambio de hábitos, aunque no hay una evidencia concluyente en dolor y discapacidad, pero sí como vimos a través de los estudios que hay tendencias positivas. El desarrollo de habilidades comunicacionales es clave, ¿ya? Y requiere práctica continua, constantemente mejorando estas habilidades y generar estas adaptaciones según el contexto clínico, ¿ya? Como la misma anamnesis, ¿ya? Ninguna anamnesis es igual a otra. Y de ahí también tenemos en boga lo que es ese artículo del
que hablaba sobre ChatGPT, que podemos mejorar estas habilidades también con eso. Cuarto, la entrevista motivacional puede ser efectiva incluso en intervenciones breves, menor a 15 minutos y en pocos encuentros, pero sabemos que a la larga es mejor. Y último, que no se reportan efectos adversos asociados a su aplicación. Acá tenemos la bibliografía ocupada en esta presentación. Y por último, realizar una reflexión también respecto a que siempre podemos hacer algo para el dolor, para personas, para ayudar a personas con dolor musculoesquelético persistente, ¿ya? Más que una técnica, vimos que la entrevista motivacional es una forma distinta de estar con el paciente, ya más centrado en estos objetivos que sean consensuados. Y la invitación es simple, ya es escuchar más, dirigir menos y confiar en que el cambio en este caso es posible, ¿ya? Me gustaría también que durante su proceso profesional, ya, y durante su vida también, sean, en este caso, proactivos. Busquen cómo más podemos ayudar a personas con dolor musculoesquelético persistente. Sabemos que el ejercicio ayuda mucho, el cambio de hábitos, agentes físicos también ayudan, ¿ya? Entonces, a generar esta constante motivación propia del profesional para que eh, podamos ayudar a los pacientes. Ya al final el objetivo es que ellos estén mejor. Bien, así que muchas gracias, esperando que les haya gustado la presentación y que se haya entendido y que se haya comprendido. Y les deseo una buena mañana, tarde o noche.